Saludos, bienvenidos a la primera parte de la lección número 132 de nuestro curso de precálculo. Estamos tratando de desarrollar la ecuación de una elipse con las siguientes características. Primeramente, esa elipse iba a tener el eje focal, o sea, la línea que contenía a los dos focos de esa elipse, sobre el eje de X, ¿verdad? Y esos focos iban a ser estos puntos. El foco número 1, F1, con coordenadas negativo C0, y el foco número 2 con coordenadas C0, donde la C es un número real positivo fijo. Tenía los vértices también, ahí indicamos, en el punto V1, el primero de los vértices, con el punto con coordenadas negativo A0, y el vértice número 2 con coordenadas A0, donde la A también va a ser un número real positivo. Recuerde que esos vértices, ¿verdad? Uno iba a estar a la izquierda del primer foco y el otro iba a estar a la derecha del segundo foco, ambos a la misma distancia de cada uno de esos focos, ¿verdad? Ambos vértices. Y claro, fíjese que entonces este segmento que va desde V1 hasta V2 es lo que se llama el eje mayor de esa elipse. También fíjese que el centro de esa elipse, recuerde que por definición es el punto medio del segmento que va desde el foco número 1 hasta el foco número 2. Así que en este caso fíjese que va a ser el origen, porque fíjese que el origen queda equidistante de cada uno de esos dos puntos, que son el extremo del segmento del cual el origen va a ser el centro, ¿verdad? El punto medio más bien, porque fíjense que la distancia desde el origen hasta este foco es C, ¿verdad? El valor absoluto de esta abscisa, y desde aquí hasta aquí también es C, el valor absoluto de esa abscisa C, que es positiva. Así que ahí tenemos el centro de esa elipse, tenemos aquí los focos de esa elipse y tenemos aquí los vértices de esa elipse, tenemos el eje focal, que es el eje de X que contiene a nuestros focos, y tenemos el eje, más bien el eje mayor de nuestra elipse, que va desde el vértice 1 hasta el vértice 2, ¿ok? Bueno, también dijimos que íbamos a considerar el eje menor de esa elipse, que recuerde que es un segmento que está dentro de la bisectriz perpendicular del segmento que contiene a los focos de nuestra elipse como puntos extremos, ¿verdad? Así que va a pasar por el centro, el punto medio de ese segmento, ¿verdad? Que va desde el foco 1 hasta el foco 2, por ser bisectriz de ese segmento perpendicular, ¿verdad? Y es el segmento que se extiende desde los puntos A con coordenada 0, negativo B, hasta el punto B, que tiene coordenada 0, B, donde la B, esa ordenada, es un número real positivo fijo también, ¿ok? Bueno, pues teniendo eso, vamos a suponer que tenemos un punto P con coordenadas XY, este que está aquí, con coordenadas XY, en esa elipse. Bueno, pues por la definición de elipse, la suma de la distancia de ese punto P en esa elipse hasta cada uno de esos focos va a ser una constante, ¿verdad? O sea, la distancia de P hasta F1, míralo aquí, más la distancia de P hasta el segundo foco, F2, nos va a dar una constante que estoy llamando 2A. ¿Por qué? Porque cuando yo discutí esta construcción de una elipse, vimos que esa constante que tenía que dar la suma de las distancias de cada punto en la elipse hasta cada uno de los focos era el largo del eje mayor. Y en este caso, el largo del eje mayor, fíjense cuánto sería el valor absoluto de la diferencia de las abscisas al estar en una línea horizontal, ¿verdad? O sea, el valor absoluto de la A menos esta otra abscisa que es negativo A, ¿verdad? Los extremos del eje mayor, ¿verdad? Y eso es el valor absoluto de A más A, ¿verdad? Aplicando la equivalencia de la recta, y esto es el valor absoluto de 2A, donde la A recordamos que es un número real positivo, así que el valor absoluto de 2 por A, que va a ser un número positivo, será el mismo 2A. Así que por eso es que la suma de las distancias de ese punto P que está en nuestra elipse hasta cada uno de los dos focos me tiene que dar el largo, ¿verdad?, del eje mayor, que es 2A. Muy bien. Bueno, fíjese que también este punto B, que recuerde que es uno de los extremos del eje menor, también tiene que estar en la elipse, ¿verdad? Porque son puntos que están en el elipse. Así que por lo tanto también para ese punto B tiene que ocurrir que la suma de las distancias desde él hasta cada uno de los focos tiene que darme la misma constante 2A, ¿verdad? O sea que la distancia desde B, de ese punto B, que también va a estar en el elipse, hasta el foco 1, más la distancia desde B hasta el foco 2, me tiene que dar la misma constante, que es 2A. Ahora, fíjense que al estar ese punto B y cualquiera de los puntos en la bisectriz perpendicular de este segmento que va desde F1 hasta F2, todos los puntos que están ahí en esa bisectriz perpendicular de ese segmento, por un teorema que vimos en la geometría, están equidistantes de los extremos del segmento del cual esos puntos, ¿verdad?, están en la bisectriz perpendicular de ese segmento. O sea que la distancia de B hasta F1, míralo aquí, tiene que ser igual a la distancia
desde B hasta F sub 2, y esa distancia la vamos a dar Z. Por lo tanto, si yo cojo y sustituyo aquí en esta ecuación número 2, ¿verdad? BF sub 1, mira aquí que es Z, ¿verdad? Sustituimos BF sub 1 por Z, más BF sub 2, que también es Z, la sustituimos aquí, nos tiene que dar 2A. Y Z más esta otra Z, 2Z, y se multiplica por un medio en ambos lados, nos da que la Z, el largo de este segmento y también el largo de este segmento va a ser precisamente A. Esta misma distancia que es desde el centro de la elipse hasta este vértice que está acá, y también desde el centro de la elipse hasta este otro vértice que está acá, ¿verdad? Así que fíjense que esta distancia desde aquí hasta aquí es A, igual que esta distancia desde aquí hasta aquí. Esto fíjense que es C, la distancia desde aquí hasta aquí es C, la distancia desde aquí hasta aquí es B, ¿verdad? Así que tenemos aquí la siguiente situación. Este triángulo BOF sub 2, que fíjense que es rectángulo, ¿verdad? Porque esta es la bisectriz perpendicular a este segmento, ¿verdad? Pues tenemos un triángulo rectángulo y por lo tanto el cuadrado de la hipotenusa, que fíjense que sería el lado opuesto de ese ángulo recto en ese triángulo que mide A, será igual a la suma de los cuadrados de los catetos, la suma de las medidas de los lados que forman el ángulo recto, este B, que es este lado de ese triángulo rectángulo, al cuadrado, más este lado de ese triángulo rectángulo, que es el otro cateto, que es C, también al cuadrado. Así que tenemos esa relación entre la A, la B y la C, ¿okay? Entre la A, que es esta distancia desde aquí hasta aquí, entre la B, que es la distancia desde aquí hasta aquí, y entre la C, que es la distancia desde aquí hasta aquí. Muy bien. Bueno, pues ahora sustituyendo en 1 esta ecuación que nos decía que si yo sumo la distancia desde el punto P que está en nuestra elipse hasta el foco número 1, más la distancia que es hasta el punto P hasta el foco número 2, me tiene que dar esto 2A. Vamos a sustituir ahí, ¿verdad? ¿Cómo yo busco la distancia desde P hasta F sub 1? Desde este punto P con coordenadas X y Y hasta este punto F sub 1 con coordenadas negativo C0. Bueno, pues sería por la fórmula de distancia, ¿verdad? Esa distancia desde P hasta F sub 1 sería la diferencia de las abscisas de P y de F sub 1, que sería X menos negativo C. X menos negativo C, ¿verdad? Esa diferencia de esas abscisas al cuadrado más la distancia de sus ordenadas también al cuadrado. Y, que es la ordenada del punto P, menos 0, que es la ordenada del punto F sub 1. Y menos 0 también al cuadrado. Eso nos va a dar la distancia desde P hasta F sub 1. Si a eso le sumamos la distancia desde P hasta F sub 2, ¿verdad? Desde aquí hasta aquí, que también usando la fórmula de distancia sería la diferencia de sus abscisas X menos C al cuadrado, más la diferencia de sus ordenadas Y menos 0 al cuadrado. Y eso nos tiene que dar también, como dice aquí, la constante 2A, el largo del eje mayor de nuestra elipse, ¿verdad? 2A. Bien, entonces, fíjense en lo siguiente. Eso nos daría lo siguiente, vamos a ver. Si simplificamos esa expresión, tenemos en el lado izquierdo la raíz cuadrada de X menos C, es lo mismo que X más C por la equivalencia de la resta, ¿verdad? Al cuadrado, más Y menos 0, que es Y, al cuadrado, más la raíz cuadrada de X menos C al cuadrado, más Y menos 0, que es Y al cuadrado. Eso nos tiene que dar 2A, lo que dice ahí, ¿verdad? Bien, y ahora yo voy a tratar de eliminar esos radicales. Recuerde, cuando usted en una ecuación irracional como es esta, trata de eliminar un radical, lo primero que hace es dejar uno de esos radicales solo en el lado izquierdo. Vamos a dejar este radical solo en el lado izquierdo, que sería raíz cuadrada de X más C al cuadrado más Y al cuadrado sería igual a, y este término que tiene el otro radical lo pasamos al lado derecho, sería 2A menos este otro radical, raíz cuadrada de X menos C al cuadrado más Y al cuadrado, ¿ok? Y ahora, si yo cuadro ambos lados con el propósito de lograr eliminar este radical del lado izquierdo, tengo que cuadrar en ambos lados, ¿verdad? Cuadro allá y cuadro acá. Y al cuadrar aquí sale lo que está aquí dentro, ¿verdad? Se elimina el radical, que es lo que yo quería, y nos queda esta expresión. Pero esta expresión, fíjense que primero nos piden que cuadremos este binomio, y al cuadrar ese binomio tendríamos primero el X al cuadrado, luego el primer término por el segundo y por 2, más 2CX, y luego el segundo término, que es C al cuadrado, más, y el otro término que sale de ahí dentro, que es el Y cuadrado. Y acá, fíjense que tenemos que cuadrar un binomio, ¿verdad? Y cuando usted cuadra un binomio, igual que cuando cuadramos este binomio, primeramente se cuadra el primer término. 2A al cuadrado da 4A cuadrado, ¿verdad?
Y entonces al multiplicar este primer término por el segundo y por 2, que es el segundo término del cuadrado de ese binomio, sería negativo 4a raíz cuadrada de esto, ¿verdad? X menos c al cuadrado más y al cuadrado, ¿verdad? Porque recuerde que lo que se hace es, repetimos, en el segundo término de esa expansión de ese binomio al cuadrado, de este binomio, ¿verdad? Este primer término, este segundo término al cuadrado, es que al multiplicar 2a por negativo esto da negativo 2a por esa raíz cuadrada, y al multiplicar 2 pues negativo 4a por esa raíz cuadrada, ¿verdad? Más el segundo término al cuadrado, este segundo término que es esa raíz cuadrada positivo, y sale lo que está aquí dentro, que fíjense que primero tiene este binomio al cuadrado, que lo vamos a cuadrar, sería x al cuadrado, ¿verdad? Primero por segundo y por 2 daría menos 2 c por x, ¿verdad? Y luego el segundo término que es c al cuadrado, más, y el cuadrado de y, pues sale de ahí dentro, ¿verdad? Bien, y entonces ahora fíjense que todavía tenemos aquí un radical, ¿verdad? Pues vamos a pasar ese radical al lado izquierdo para luego en el siguiente paso cuadrar y eliminar también ese radical de ahí, ¿verdad? Y al pasar este término al lado izquierdo tendríamos 4a positivo, ¿verdad? Porque pasa positivo, ¿verdad? Al transponerlo, sumándolo en ambos lados por la raíz cuadrada de x menos c al cuadrado más y al cuadrado, ¿verdad? Bien, y tenemos en el lado derecho lo que dice aquí, ¿verdad? En el lado derecho tenemos esto, 4a cuadrado. ¿Y qué más nos quedó? Más x cuadrado menos 2cx, ¿verdad? Más c cuadrado más y cuadrado, ¿verdad? No se nos quedó ninguno, ¿verdad? 4a cuadrado más x cuadrado menos 12x más c cuadrado y más y cuadrado. Y entonces del lado izquierdo vamos a pasar todos estos términos, porque yo quiero dejar nada más este término que transpuse al lado izquierdo solo en el lado izquierdo. Así que transponemos estos términos, ¿verdad? Y sería, al transponer esos 1, 2, 3, 4 términos al lado derecho, pasan acá negativos todos, ¿verdad? Porque allá son positivos y al transponerlos al lado derecho pasan negativos. Así que sería menos x cuadrado, ¿verdad? Menos x cuadrado, ¿verdad? Menos 2cx menos c cuadrado y menos y cuadrado, ¿verdad? Así que nos queda ahora en el lado izquierdo lo siguiente, el 4a por la raíz cuadrada de x menos c al cuadrado más y cuadrado. ¿Y qué nos queda en el lado derecho? Bueno, pues fíjense, tenemos que este 4a cuadrado, que fíjense que no combina con más ninguno, ¿verdad? 4a cuadrado, ¿no? Tenemos este x cuadrado que combina con este y se van, ¿verdad? X cuadrado menos x cuadrado se va. Tenemos este negativo 12x que combina con este negativo 12x, que da negativo 4cx, ¿verdad? Porque negativo 2 y negativo 2 da negativo 4 y lo acompañamos con el coeficiente literal que lo hace semejante. Entonces esta c cuadrado se combina con esta c cuadrado, pero se va, porque c cuadrado menos c cuadrado da 0, y este y cuadrado se elimina con este y cuadrado. Así que lo que nos queda es eso. Fíjense que nos queda aquí tres términos, uno en el lado izquierdo grandísimo y dos términos en el lado derecho. Ya en los tres tenemos el factor común 4, así que yo puedo eliminar ese coeficiente 4 en todos esos términos multiplicando ambos lados por un cuarto, ¿verdad? Por la ley de multiplicación de las igualdades. Aquí el 4 cancela y nos queda a raíz cuadrada de x menos c al cuadrado más y cuadrado será igual a, y al multiplicar por un cuarto este nos queda nada más que la a cuadrado menos, y aquí también al multiplicar esto por un cuarto el 4 cancela y nos queda menos cx, ¿verdad? Y ahora si yo quiero eliminar ese radical del lado izquierdo también, igual que eliminé este radical que teníamos primero en el lado izquierdo, pues ahora tendremos que volver a cuadrar ambos lados, ¿verdad? Cuadramos aquí y cuadramos acá, ¿verdad? Y aquí nos dará a cuadrado por, y al cuadrar, esa raíz cuadrada sale lo que está aquí adentro. Y esto que está aquí adentro primero tiene este binomio al cuadrado, que lo vamos a cuadrar ahora, ¿verdad? Es el primer término al cuadrado, x cuadrado. Primer término por segundo y por 2 daría menos x por c menos cx por 2 menos 12x, ¿verdad? Y finalmente cuadramos el negativo c, al cuadrar negativo c da positivo, ¿verdad? Porque negativo por negativo positivo, c cuadrado, más esa y cuadrado. Y en el lado derecho, al yo cuadrar ese binomio, tendremos a cuadrado al cuadrado, ¿verdad? Da a la 4. Primer término por segundo por 2 da menos 2a cuadrado cx. Y el segundo término al cuadrado positivo, ¿verdad? Bueno, multiplicar un número negativo por el número positivo, c cuadrado, x cuadrado, ¿verdad? Bien. Entonces, en el lado izquierdo, fíjense que nos da lo siguiente. Vamos a asegurarnos que vamos bien, ¿verdad? A cuadrado por x cuadrado menos 12cx más ok,
igual a esto, muy bien, que sería, ajá, a cuadrado al cuadrado es a cuarta, ¿verdad? A la cuarta. Al cuadrado a la cuarta, este por este da, tenemos 2 al cuadrado cx y este al cuadrado da esto, muy bien. Y entonces ahora tendríamos aquí, al multiplicar esto por cada uno de estos, tendremos a cuadrado por x cuadrado, vamos a ponerlo por aquí. A cuadrado por x cuadrado menos esto por esto da 2a cuadrado cx, 2a cuadrado cx, este por este más a cuadrado c cuadrado, más a cuadrado c cuadrado, y este por este da más a cuadrado y cuadrado, más a cuadrado y cuadrado. Y en el lado derecho tenemos aquello, ¿verdad? A la cuarta, ajá, a la cuarta menos 2a cuadrado cx y más c cuadrado x cuadrado. Muy bien. Entonces ahora mire lo que yo voy a hacer. Yo en el lado izquierdo, ¿verdad? Voy a combinar estos términos que tienen, vamos a hacer esto. Yo voy a pasar este término que tiene x cuadrado al lado izquierdo, mire. A cuadrado x cuadrado y pasamos este que tiene x cuadrado también al lado izquierdo, pasa menos c cuadrado x cuadrado, ¿verdad que sí? Bien, entonces también quiero tener aquí en el lado izquierdo este que tiene a cuadrado y cuadrado, este que está aquí lo dejamos en el lado izquierdo, más a cuadrado y cuadrado. Y en el lado derecho, ¿verdad? Nos va a quedar entonces a la 4, ¿verdad? Este a la 4, a la 4, ¿verdad? Menos 2a cuadrado cx más c cuadrado x cuadrado. Y de aquí fíjense que recuerde que yo dejé en el lado izquierdo este nada más en el lado izquierdo, ¿verdad? Y este término lo moví al lado izquierdo. Así que en el lado derecho nos queda ahora este a la 4 menos 2a cuadrado cx, y entonces este ya lo pasamos al lado izquierdo, dijimos, ¿verdad? Entonces del lado izquierdo pasamos este que sería más 2a cuadrado cx más, perdón, pasaría menos a cuadrado c cuadrado y menos a cuadrado y cuadrado, ¿ok? O sea que fíjense que aquí yo puedo sacar la x cuadrado de factor común y queda por a cuadrado menos c cuadrado, ¿verdad que sí? Vamos a ponerlo primero, el x al cuadrado que está de factor común, vamos a sacar a la derecha y nos queda a cuadrado menos c cuadrado por esta x cuadrado que lo sacamos de factor común al lado derecho, más a cuadrado y cuadrado. Y en el lado derecho, fíjese que yo puedo hacer lo siguiente, ¿ok? Fíjese que aquí estos dos términos se van, ¿verdad que sí? Esos dos términos se van. Y entonces, ¿qué más se va? A cuadrado y cuadrado, ¿verdad? No. Este a cuadrado y cuadrado que estaba en el lado izquierdo yo lo voy a dejar ahí, ese que no pasa al lado de acá. Nada más dejamos ese lado aquí. Y entonces acá nos queda el a cuadrado a la cuarta menos a cuadrado c cuadrado. Y fíjense que entre esos dos tenemos el factor común a cuadrado, que lo saco aquí, me queda por 1 a cuadrado menos c cuadrado. ¿Okay? Vamos a repetir esto. En el lado izquierdo yo dejé este término, ¿verdad? Y este lo moví al lado de allá porque tenía también x cuadrado. Y entonces también dejé este término a y cuadrado. Entonces en el lado derecho nos queda este a la 4, este menos 2 a cuadrado cx. Este no aparece porque lo moví al lado izquierdo, míralo aquí. Y entonces movemos del lado izquierdo hacia el lado derecho lo siguiente, este más 2 a cuadrado cx y este más a cuadrado c cuadrado, que pasa con menos a cuadrado c cuadrado, ¿verdad? Porque hasta allá cuadrado y a la 4 lo dejamos en el lado izquierdo, ¿verdad? A cuadrado y a la cuadrado. Y entonces aquí yo saqué de factor común a la x cuadrado aplicando la distributiva de la multiplicación sobre la recta de la derecha y nos queda por a cuadrado menos c cuadrado. Y acá nos queda a la 4 menos a cuadrado c cuadrado, que sacamos el a cuadrado que está de factor común en esos dos términos por a cuadrado aquí menos esa c cuadrado aquí, ¿verdad? Ahora fíjese que por 3, fíjese que yo tengo aquí a cuadrado menos c cuadrado. ¿Qué es eso?
b cuadrado. O sea que esto se convierte en b cuadrado x cuadrado más a cuadrado y cuadrado será igual a cuadrado por, y otra vez a cuadrado menos c cuadrado es esta b cuadrado, a cuadrado b cuadrado, ¿ok? Muy bien. Entonces ahora fíjense que aquí tenemos esto último debido a 3, ¿verdad? Vamos a indicarle aquí que la razón para eso, ¿verdad? Para esto que hicimos aquí, que yo sustituí a cuadrado menos c cuadrado, viendo aquí que a cuadrado menos c cuadrado es b cuadrado, ¿ves? Nos queda b cuadrado por x cuadrado, más este a cuadrado y cuadrado será igual a cuadrado, y otra vez aquí a cuadrado menos c cuadrado es b cuadrado, que lo sustituimos, ¿lo ves? Esto último debido a 3. Esto último debido a 3, ¿ok? Que es esto que está aquí. Entonces, fíjense que yo puedo coger en esta ecuación y multiplicar si yo quiero. Vamos a ponerlo así, déjalo aquí, ¿verdad? Yo cojo esta ecuación, b cuadrado x cuadrado más a cuadrado y cuadrado igual a cuadrado b cuadrado, y multiplico en ambos lados por el recíproco de esto, ¿verdad? Por el recíproco de a cuadrado b cuadrado. ¿Con qué propósito? Con el propósito de que en el lado derecho yo multiplicar esto por su recíproco me dé un 1 en el lado derecho, ¿verdad que sí? Y en el lado izquierdo, fíjense que al yo multiplicar esto por esto, este b cuadrado que está aquí, cansar aquí, este b cuadrado que está aquí, nos queda 1 por x cuadrado, que es x cuadrado sobre 1 que hay aquí por a cuadrado que se salva, ¿verdad? Más, y aquí también, al multiplicar esto por esto, la a cuadrado se ve y nos queda y cuadrado por 1 y cuadrado sobre 1 que está aquí abajo por b cuadrado, pues b cuadrado. Igual a, y aquí a multiplicar a cuadrado b cuadrado por su recíproco da 1, ¿verdad que sí? Y esto que está aquí se conoce entonces como la ecuación, la forma canónica de la ecuación de una elipse con centro en el origen, ¿verdad? Y eje focal horizontal, ¿ok? Y llamamos a esta igualdad la forma canónica o estándar de la ecuación de una elipse con centro en el origen y eje focal sobre el eje de X, ¿ok? Note que como A es la medida de la hipotenusa, miro aquí, la hipotenusa, el lado opuesto a este ángulo recto en ese triángulo rectángulo. Entonces, en la geometría vimos que la hipotenusa de un triángulo rectángulo era mayor que cualquiera de sus catetos, ¿no? Entonces, A será mayor que B, ya que B es la medida de uno de los catetos de ese triángulo rectángulo. Y eso lo vimos, ¿verdad? En el curso de geometría, que la hipotenusa de cualquier triángulo rectángulo mide más que lo que miden cualquiera de sus catetos, ¿verdad? Así es que vamos a identificar esto de esta manera, porque entonces la X va a tener el denominador mayor. Entonces, por una desigualdad, ¿verdad?, que probamos en el álgebra intermedia,
el a cuadrado, si la es más grande que la b, el a cuadrado va a ser mayor que la b cuadrado, ¿ok? Esto nos ayuda a identificar que 1 tiene eje focal sobre el eje de x al tener la x cuadrado un denominador mayor, ¿verdad? Porque a cuadrado, ese denominador va a ser mayor que este otro denominador que es el de la y cuadrado, ¿verdad? Un denominador mayor que el que tiene y cuadrado, ¿ok? Bien, de forma parecida, vamos a seguir acá. Podemos ver que la forma canónica de la ecuación de una elipse con centro en el origen también pero con eje mayor sobre el eje de y, en vez de tener el eje mayor sobre el eje de x, como fue esta que discutimos detalladamente aquí, es x cuadrado sobre b cuadrado más y cuadrado sobre a cuadrado es igual a 1, ¿ok? Donde la a y la b, ¿verdad?, representan lo mismo que lo que representaban en este otro caso, ¿verdad? Pero ¿qué era la a en este caso? ¿Qué era la a en este caso? La abscisa, ¿verdad?, del vértice este que estaba aquí, ¿verdad que sí? Y ¿qué era la b? La ordenada de este segmento que está aquí, ¿verdad que sí? Donde en el primer caso, vamos a poner esto en de esto, ¿verdad? A era la abscisa, bueno, si para nosotros eran las abscisas, que recuerden que puede ser negativo a o a, de los vértices, y b, su valor absoluto, eran las ordenadas de los puntos extremos del eje menor, ¿verdad? Terminamos ya mismito. Y ahora A, el valor absoluto de la A, ¿verdad?, será el valor absoluto de esta A que va aquí, ¿verdad?, serán las ordenadas de los vértices y el valor absoluto de la B serán las abscisas, ¿verdad?, de los extremos del eje menor.
Muy bien. Bueno, pues con eso terminamos esta primera parte de esta lección número 132. Ya mismito, los espero ver en la segunda. Hasta entonces.